Buenas noches, hermanos. Gracias por conectarse a esta clase número 6 que tenemos en el curso de Sagradas Escrituras. Hoy tenemos una clase con bastante contenido, por eso vamos a iniciar rápidamente con ella. Hoy vamos a hablar, ¿verdad?, del canon y también de los libros apócrifos. Entonces, hay bastante contenido, espero que sea de utilidad. Voy a dar la clase de corrido y al final vamos a tener algunos tiempos para preguntas. Entonces, puedes anotar si tienes alguna inquietud, alguna pregunta. Al final podemos conversar un poco, ¿verdad? Así que para mí es un privilegio poder estar con ustedes. Gracias también por el cambio, ¿verdad? Por poder apoyarme con el cambio para la reunión del día de hoy. Ayer fue un día bastante intenso y en la noche se me complicaba un poco. Pero gracias ahí por el cambio y también por el cambio que tendremos la próxima semana. La razón del cambio es para que nuestro hermano de República Dominicana, Amin Quevedo, nos pueda compartir la última clase. Entonces, pero gracias ahí a todos, gracias también por sus tareas que ahí han estado avanzando en ellas. Vamos a hacer una oración y vamos a ir con la clase de hoy. Padre que estás en el cielo, queremos agradecerte por dar la oportunidad, Dios, que nos das de poder estar juntos, Señor. Gracias por tu bondad y por tu fidelidad, por el amor tan grande que tienes para con nosotros. Te pedimos mucho, Señor, que nos puedas bendecir en este tiempo, que nos puedas ayudar, que puedas, Padre, eh, venir e iluminar nuestra mente, iluminar nuestro corazón, ayudarnos, Señor, en este tema, que pues es un tema bonito, fascinante, pero también desafiante, ¿verdad? Porque pues nos ayuda a ver las cosas tal vez de una manera diferente a la que de pronto creíamos, ¿verdad? Y ayúdanos, por favor, Padre, en este tiempo y oramos en Jesús. Amén. Entonces, hermanos, hoy vamos a empezar con este tema del canon y los libros apócrifos y como oraba, pues es un tema bonito, es un tema interesantísimo, pero también es un tema desafiante. Yo les animo eh, a venir y pues ser maduros, ¿verdad? En la clase de hoy, a poder pues siempre lo más importante es nuestra fe, ¿verdad? Y poder creer, pero también vamos a ver algunos aspectos de la formación, sobre todo del Nuevo Testamento, que de pronto nos pueden desubicar o sorprender, por lo menos. Entonces hoy vamos a hablar un poco sobre este tema. Pero bueno, vamos a iniciar con la introducción de la palabra canon. ¿De dónde viene esa palabra que la han mencionado? El canon bíblico, el canon. Etimológicamente la palabra canon viene de la palabra griega canón, que significa vara de medir. Esa es la etimología de la palabra. También significa una orilla recta o una regla. Su uso general es ese, ¿verdad? También fue una palabra utilizada por constructores griegos. Hubo un constructor muy famoso que la hizo famosa y que el canon pues era la vara, era la medida para una pared, para una columna. Entonces, ese era como el uso común o general, pero también tenía un uso en sentido figurado, ¿verdad? Usado en la Biblia y en pasajes como los que están acá, en 2 Corintios 10 y en Gálatas 6. En ese sentido, la palabra canon se traduce como una norma o como un patrón de conducta. En una manera similar, nosotros usamos la palabra en nuestra cultura cuando decimos él no vive según los cánones dictados por la sociedad, ¿verdad? Las normas o la conducta dictada por la sociedad. Entonces, canon es una medida, ¿verdad? Entonces, el canon bíblico significa que ellos dijeron, esta es la medida, ¿verdad? Este es el canon, y pues lo que entre ahí lo que se adecue a esa regla, a esa vara de medir, pues bueno, esos son los libros inspirados y lo que no entre ahí, pues no, así de sencillo, ¿no? Pero vamos a seguir viendo.
Debe hablarse de un uso bíblico teológico que estrictamente designa el conjunto de libros sagrados que se aceptaron por su apego a las reglas divinas de inspiración, autoridad y autenticidad. ¿Qué forma el canon en cuanto a su uso bíblico teológico? Son las reglas divinas de inspiración, autoridad y autenticidad. Se estipularon, llamémoslo así, reglas de inspiración, de autoridad y de autenticidad, que las vamos a ver más adelante, patrones o parámetros. Y entonces, ¿qué se dijo? Lo que entre en esos patrones o en ese canon, en esa vara, esos son los que están de acuerdo a la inspiración, a la doctrina de la autoridad y la autenticidad, serán considerados o designados como libros sagrados. Esa designación, esos libros sagrados, es lo que nosotros pues tenemos como la Biblia, los 66 libros de la Biblia, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Canonicidad. Es la rama de la bibliología que estudia la integración de los libros sagrados, que pasaron la prueba de autoridad y autenticidad. También se refiere a la cualidad que tienen esos libros de ser considerados como norma para nuestra vida. Este concepto va asociado con el de inspiración divina. Solo los libros canónicos son inspirados y solo los inspirados son canónicos. Entonces la bibliología, ¿verdad? Esta ciencia que hemos estado estudiando en este curso, tiene una rama llamada canonicidad y esta rama de la ciencia estudia la integración de estos libros. Aquí hay algo muy importante. Estos libros que hoy nosotros tenemos como Biblia, ¿verdad? No bajaron del monte Sinaí, ¿verdad? Sino tuvieron un proceso. Y en ese proceso que hoy veremos en esta clase, pasaron pruebas de autoridad y pruebas de autenticidad. Y lo siguen haciendo hasta el sol de hoy. Entonces, de eso trata la canonicidad, una rama de esta ciencia de la bibliología. El origen de esta doctrina de la canonicidad en su sentido de lista de libros sagrados, el término canon es cristiano, no es un término judío, es un término cristiano. Los primeros siglos fueron de expansión y defensa. Es hasta el siglo IV cuando comienza la preocupación por definir claramente aquella lista. Todo eso lo veremos hoy. Entonces, hubo un momento en el siglo IV, que quiere decir en los años 300, donde ya empezó a haber una preocupación por definir esa lista. Y hoy veremos qué originó esa preocupación, ¿verdad? Si damos cuenta, eso no sucedió tal vez como yo pensé en mi ignorancia, en mis muchos primeros años de cristianismo. Yo pensé que en el año 100 ya se tenía formada la Biblia y que ya estaba todo ordenadito, ¿no? Hubo un proceso, hubo un proceso. Como dice acá, los primeros siglos fueron de expansión y de defensa. O sea, los primeros siglos, cuando hablamos de historia de la iglesia, y si, y si no has escuchado mi podcast, ¿verdad? Que estamos estudiando ahorita sobre historia de la iglesia, que se llama Paulo Valcárcel, ahí en Spotify, vemos diferentes etapas de la historia de la iglesia y una de las etapas fue de la expansión, donde el cristianismo se fue a todo el mundo conocido y bueno, no hubo mucho tiempo para poder pensar en un canon, ¿no? Ellos estaban pensando en evangelizar. Luego hubo un tiempo de defensa, donde hubieron muchas falsas doctrinas y nacieron los padres apologistas y ellos empezaron a defender, ¿verdad? La doctrina. Pero hasta el siglo IV, ¿verdad? También una etapa de mucha apologética, ellos se preocuparon, ¿verdad? Los líderes de la iglesia empezaron a preocuparse
por definir con mayor claridad esa lista. Entonces, ahí es donde nace en ese siglo ese origen de la doctrina. Esta doctrina tiene cuatro elementos importantes y son cuatro concilios, ¿verdad? El primer concilio es en el año 363, es el concilio de la Odisea. En ese concilio, en el 363, llama a los libros bíblicos como libros canónicos. Eso ocurre en este año, en el 363. Luego Atanasio, ¿verdad? Este es un concilio y este es un concilio, ¿no? Y estos dos son personas. Atanasio, un líder prominente en la época, es el primero que se refiere a los libros de la Biblia como canon, ¿verdad? Ya en su término propio, 4 años después del concilio de la Odisea. Luego Prisciliano, en el año 380, un escritor latino, significa que escribía en latín, usó la palabra canon casi como sinónimo de Biblia. Entonces, era el sinónimo de la palabra Biblia. Y en el concilio de Cartago, en el año 397, es donde se reconoce la lista oficial de los libros del Nuevo Testamento. Los libros del Antiguo Testamento ya habían sido reconocidos como autoritativos por los judíos y los primeros cristianos, aunque no se les había llamado canon. Entonces, ¿cuál es el año donde la Biblia es reconocida oficialmente? Pues por la iglesia de esa época, eh, fue en el año 397. Aquí hay una palabra importante y la palabra es reconoce la lista o reconoce. Esa es la palabra. No forma el canon. ¿Me entienden? No, hay una gran diferencia en eso. Ellos no forman el canon, ellos no hacen ninguna investigación formal, digámoslo así, o un debate sobre qué libros sí, qué libros no. No, ellos reconocen algo que ya popularmente se estaba realizando, algo que había pasado muchos años de ese proceso de consolidación y de formación, y es hasta en este concilio donde ya se reconoce una lista oficial. ¿Ok? Aquí vemos algo fundamental y es, bueno, ¿por qué hay la necesidad del canon? ¿Verdad? ¿Por qué hasta el año 397, tantos años después, se les prende el foco, ¿verdad? Y dicen, bueno, hay una necesidad, la necesidad de formar un canon. En relación con el Antiguo Testamento, puede decirse que por causa de la cautividad, los judíos debieron determinar cuáles eran sus libros autoritativos y cuáles no, ¿va? En el Antiguo Testamento hubo un epicentro en el cual los judíos determinaron cuál era el canon, aunque no se llamaba canon, pero cuáles eran sus libros que tenían autoridad y cuáles no. ¿Cuál fue el epicentro? La cautividad babilónica. Es cuando son cautivos, cuando están fuera de su tierra, donde el templo ya no existía, el primer templo, ellos ven una necesidad, la necesidad de formar ese grupo de libros autoritativos. Es en el exilio. Imagínate, el exilio fue en el año 580 y pico antes de Cristo, pero el primer libro tenía 1500 años antes de Cristo, más o menos de haber sido escrito. O sea, pasaron 1000 años, básicamente, y ellos no habían visto una necesidad formal de agruparlos. Pero ya acá sí, obviamente hay una razón. Ellos están en el exilio, ellos están preservando su cultura, su religión. Por tal razón, por sobrevivencia, lo hacen. Después de la cautividad hubo necesidad de transmitir los libros genuinamente autoritativos. Al llegar al Nuevo Testamento nos encontramos con una gran necesidad de conocer sobre Cristo. Esto hizo que los verdaderos relatos se determinaran. Otro factor que impulsó a la iglesia a determinar un canon era la presencia de herejías y la presencia de sectas. Junto con esto estaba la proliferación de literatura pseudoepigráfica. La literatura pseudoepigráfica tiene esta parte donde dice pseudo, es que personas escribían
y ponían un nombre que no les correspondía. La carta, el Evangelio de Bernabé, el Evangelio de Tomás, ¿verdad? No fueron escritos por ellos, pero hubieron personas que hicieron escritos y ponían el nombre de personas conocidas o reconocidas. Entonces hubo una gran proliferación, aún algunos de ellos todavía se recuerdan hace un tiempo que el Evangelio de Judas, una cosa así, hace algunos años, donde hubo una proliferación de esos textos. Entonces eso también originó esa necesidad de decir, no, tenemos que formalizar esto. Esto se nos está descontrolando, ¿verdad? Entonces, y finalmente la persecución hizo que los creyentes estuvieran seguros de por qué libros valía la pena morir, ¿verdad? Hubo grandes etapas de persecución y bueno, ellos defendieron algunos libros que ellos decían, por este libro vale la pena entregar la vida, ¿verdad? Entregar la vida. Entonces, ese conjunto de necesidades, el conocer los relatos correctos de Jesús, ¿verdad? El atacar las herejías, las sectas, los escritos o la literatura pseudoepigráfica, y la persecución originó pues esa necesidad del canon, de la formación de los libros que se consideraron y seguimos considerando que tienen la autoridad divina. Bueno, entonces hasta aquí estamos viendo básicamente la doctrina de la canonicidad. ¿Qué significa canon? ¿Ah? Donde los años más o menos, ¿verdad? Donde se empezó a utilizar el término canon, en un año importante, el 397, ¿verdad? Aquí lo vimos que es el Concilio de Cartago, donde ya se formaliza. Si alguien te pregunta, ¿en qué año se formalizó la Biblia, el Nuevo Testamento? 397, ¿sí? 397. Si hiciéramos examen, esa sería pregunta de examen, ¿verdad? Y ahora vemos la necesidad, una necesidad. Entonces, ponte a pensar, ¿no? En que el grupo de líderes de esa época, los representantes de la iglesia de esa época, una época todavía bastante pura en cuanto al evangelio, donde si bien es cierto, ya era una iglesia aceptada por el imperio romano, todavía era muy diferente a la iglesia católica de hoy, ¿no? Era una iglesia donde todavía estaban grandes teólogos súper reconocidos, ¿verdad? Y personas muy, muy reconocidas en la historia de la iglesia. Entonces, bueno, bien ellos y se ve, bueno, hay una gran necesidad. Tenemos que empezar a pensar y determinar como iglesia de todos estos libros que existen, cuáles son los que sí forman parte de lo que consideraremos como autoritativos, ¿verdad? Para la iglesia. Entonces ellos empezaron a tener varias pruebas. La prueba de la canonicidad. Entonces vamos a ver varias pruebas que aquí lo vamos a ver, si lo quieres ver, hermano, a vista de pájaro, porque obviamente esto es una ciencia, esto es una rama de una ciencia, pues es algo que cada punto tal vez nos podría llevar mucho, pero yo quiero que tú sepas, ¿no? ¿Cuáles son las pruebas? ¿Cuáles son las pruebas que ellos le hicieron? Y que sepas, cada libro que tenemos fue evaluado, no solo por uno, por dos, sino por muchos y por muchas épocas, estas pruebas. Lo primero, en primer lugar está el autor humano. Esa fue la primera prueba. Tanto judíos como cristianos reconocieron la relación íntima que existió entre los escritos y los autores de ellos. El autor humano era una prueba muy importante de esa canonicidad. Estos seguramente fueron hombres santos usados por Dios. En el Antiguo Testamento se reconocía la autoridad de legisladores como Moisés y como Esdras, ¿no? Como Moisés y como Esdras. Autoridad de profetas como Isaías y Jeremías. Autoridad de dirigentes como Josué y como David, ¿sí? Entonces, muchos libros de la Biblia estaban relacionados con hombres, con autores humanos respetados, ¿verdad? Y pues obviamente considerados hombres de Dios.
Por el lado del Nuevo Testamento, el libro debía haber sido escrito por un apóstol. Esa fue una de las pruebas. Cuando era por un apóstol era como muy rápido, muy fácil de aceptar. Pero también hay libros que, como tú y yo sabemos, no fueron escritos por apóstoles. Entonces, esos libros debían de ser respaldados por un apóstol, ¿verdad? Es decir, eran llamados apostólicos. Aunque no eran escritos por un apóstol, eran respaldados por un apóstol o escritos por personas relacionadas con el grupo de apóstoles. Un ejemplo, a la carta de Santiago. La carta de Santiago, como sabemos, él no es un apóstol, porque no es Santiago el hermano de Juan, sino es Santiago el hermano de Jesús. El que se cree escribió esa carta. Él, dicho sea de paso, es uno de los primeros libros del Nuevo Testamento, pero Santiago es reconocido como alguien súper cercano del grupo de apóstoles. Es más, él, Santiago, fue el líder principal de la iglesia de Jerusalén. O sea, Pedro no fue el líder principal de la iglesia en Jerusalén. Lo fue en la época temprana, pero después cuando él empieza a salir de Jerusalén, se nota claramente desde Hechos 12 que es Santiago el que dirige la iglesia y es también los registros históricos lo confirman. Pero obviamente Santiago era una persona bastante relacionada con los apóstoles, sus enseñanzas, bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Pero como persona, él, como autor humano, está bastante relacionado con los apóstoles. Entonces, se consideró que él pasaba la prueba de la canonicidad en cuanto al autor humano. Esa es una prueba. La siguiente prueba tenía que ver con el idioma. En algunos casos se enfatizó, hablando del Nuevo Testamento, la necesidad de mirar al hebreo y al griego como los idiomas básicos del canon. ¿Verdad? Obviamente se debió considerar que esta prueba no era absoluta, porque es una de las tantas. Pero si de pronto el libro que estaba en debate había sido escrito en su totalidad en latín, porque recuerda que ya era el año 300, definitivamente no pasaba la prueba de la canonicidad en cuanto al idioma. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque no era el latín no fue un escrito de un idioma del primer siglo, ni un idioma que utilizó la iglesia en el primer siglo. Entonces no encajaba con esta prueba. Pero tampoco la prueba era absoluta. ¿Por qué? Porque había mucha literatura pseudoepigráfica, ¿verdad? O apócrifa que estaba en griego. La gran mayoría estaba en griego. Entonces no era determinante, no era absoluta la prueba, pero sí era importante. Si no estaba escrito en griego, no era aceptado como canónica. Y en cuanto al Antiguo Testamento, igual en hebreo, aunque sabemos que hay algunas partes en arameo, pero son pequeñas, ¿verdad? Y son muy puntuales, en el libro de Daniel principalmente. ¿Ok? Entonces, esta era la segunda prueba, tenía que ver con el idioma. La tercera prueba fue el contenido del libro. Aquí puede ser algo más subjetivo, pero era fundamental y aquí pues es donde habían los debates, donde se revisaba, ¿verdad? Entonces, la tercera prueba fue el contenido del libro, es decir, la evidencia interna del libro en cuanto a su inspiración y autoridad. Los libros debían, por ellos mismos, evidenciar expresa o implícitamente estas dos cualidades de una manera contundente. ¿Cuáles dos cualidades? Su inspiración y su autoridad. Esta prueba, aunque para algunos era demasiado subjetiva, debemos reconocer que fue la más importante. Entonces los libros eran revisados, ¿verdad? Obviamente, eran revisados y muchos libros se fueron como quedando, ¿no? En el proceso. De pronto había un libro que estaba, o una carta que estaba llegando a una iglesia y empezaron a leerla en la iglesia.
y se dieron cuenta, pues no, que era contrario al Evangelio, que tenía enseñanza un poco rara, que en el libro evidenciaba que no era inspirado por Dios, aún explícitamente, como sucedió con el libro de Macabeos, que explícitamente decía que no es un libro inspirado por Dios. Entonces, simple y sencillamente eran desechados, ¿verdad? Pero esta prueba es fundamental porque es revisar el texto. Por eso es que Judas pasó la prueba. Judas pasó la prueba porque a pesar de que tiene los elementos que ya vimos en clases pasadas con respecto al libro de Enoch, su enseñanza es está totalmente de acuerdo con el Evangelio, ¿verdad? Con el resto de la Biblia. Entonces, vemos, esta prueba es muy importante. Y la última prueba fue el consenso tanto de la iglesia. Y esta prueba también fue fundamental. En el Antiguo Testamento también no solo de la iglesia, sino como de los judíos. Es sorprenderse darse cuenta de que hubo muy poco desacuerdo en medio de las iglesias en cuanto a cuáles los libros pertenecían al canon y cuáles no. Hubo algunas dudas sobre algunos libros, lo veremos más adelante, pero al final ninguno que se consideraba dudoso por el consenso de las iglesias fue luego aceptado. Entonces, esta prueba es muy importante. ¿Por qué? Porque ya las iglesias estaban usando esos libros. Algunas iglesias tenían décadas o cientos de años usando, leyendo, estudiando, memorizando esas cartas o esos libros. Entonces, cuando se hace el reconocimiento de qué libros, hubo muy poco desacuerdo. Sí hubo, pero hubo muy poco desacuerdo. Las iglesias ya los venían usando, ya los habían reconocido. O sea, esta fue una evidencia muy importante, ¿verdad? Donde la iglesia en su conjunto, en diferentes lugares, estaban en consenso, ¿verdad? Estaban en consenso. Entonces, esto es una prueba fundamental porque muy pocas iglesias debatieron. Vamos a ver más adelante qué libros fueron debatidos y por qué. Pero en la gran mayoría, en el 80-90% de los libros del Nuevo Testamento, no existió ningún desacuerdo, porque esos libros ya estaban siendo usados, ya estaban siendo puestos en práctica, ya la iglesia estaba convencida por su propia experiencia de que era palabra de Dios, entonces pasó la prueba de la canonicidad. Entonces, si a algún fulano se le hubiera ocurrido, bueno, yo quiero que metamos este libro, y no pasaba el consenso de las iglesias, ese libro no era pasado. No hubiese sido aceptado dentro del canon. Entonces, yo lo que quiero que entendamos es que esto del canon no fue un evento, el evento el concilio fue un reconocimiento, ¿verdad? Nada más. Pero la formación fue un proceso que tomó años, un proceso bastante orgánico, ¿verdad? No a prisa, no, fueron muchos años, ¿verdad? Ya la iglesia tenía muchísimos años, 300 y pico de años ya, y hubo ese proceso donde los libros que se habían escrito en el primer siglo ya eran bastante reconocidos por la iglesia, ya existían muchas copias, ya había muchos manuscritos, y bueno, cuando esto se reconoció, no hubo mucho ahí debate. Entonces, recapitulando, ¿cuáles fueron las pruebas fundamentales? El autor fue una prueba fundamental. El idioma fue otra prueba, no contundente, pero importante. Número 3, el contenido, subjetivo, pero fundamental y tal vez la más importante. Y por último, el consenso de la iglesia. ¿Sí? El consenso de la iglesia. La iglesia estaba de acuerdo en su mayoría con la autoridad divina de esos libros. Ya la iglesia las estaba utilizando, ¿verdad? Los estaba usando. ¿Y cómo lo sabemos? Pues por los escritos, ¿verdad? Que hay del segundo siglo, del tercer siglo, del cuarto siglo.
hay escritos, hay cartas entre iglesias, ¿verdad? Hay prédicas, hay enseñanzas, ¿verdad? En las cuales ya se citaban todos los libros, ya se citaban todos estos libros. Entonces se da alguien que puede tal vez dudar de lo que pasó en el año 397, pero va a estudiar la historia de la iglesia, valga la redundancia, y va a ver en qué creían los padres apostólicos, qué defendían los padres apologistas, qué defendían los padres de la iglesia, qué era lo que se enseñaba en ese tiempo. Se dará cuenta cómo ellos ya utilizaban la Biblia como nosotros la utilizamos hoy en día. ¿Sí? Ok. Aquí vamos a ver en esta imagen el Antiguo Testamento, que fue reconocido por los hermanos judíos o por los judíos allí después del exilio. Después del exilio, en cuanto a los escritos sagrados del Antiguo Testamento, los dividieron en tres, ¿verdad? En la ley, ¿verdad? En los profetas y en los escritos. El famoso Tanakh, ¿verdad? ¿Verdad? Ley, los profetas y los escritos. Y así es como es mencionado en el primer siglo. A veces Jesús mismo lo menciona, la ley, los profetas y los escritos. ¿La ley cuál era? El Pentateuco. ¿O cuál es? Los 5 libros. Ahí estamos iguales. Los profetas, para ellos en los escritos judíos, los profetas, ¿qué libros eran los que consideraban en esta sección de los libros proféticos? Los profetas anteriores, ellos consideraban a Josué, jueces, Samuel y reyes dentro de esto, ¿verdad? Los profetas anteriores le llamaban. 4 libros. Luego los profetas posteriores, Isaías, Jeremías y Ezequiel. Y los posteriores menores, que son los 12, ¿verdad? Que nosotros les llamamos profetas menores en esta sección, ¿verdad? Los profetas. Y luego están los escritos, también llamados los salmos. En Lucas 24:44, ¿verdad? Se utiliza este término, los salmos, y es un término intercambiable con el término los escritos. ¿Qué hay en esta sección? Escritos de poesía y sabiduría, salmos, Job y proverbios. También los pergaminos, que era el nombre que se les daba, o rollos de Mejillot, Ruth, Cantares, Eclesiastés, Lamentaciones y Esther. Y también los escritos de historia, Daniel, Esdras, Nehemías, y en un solo libro, ¿verdad? Estaban crónicas, ¿verdad? Crónicas. Entonces, Esdras y Nehemías solo era un libro y crónicas también, ¿verdad? Te das cuenta que Reyes estaba en el lado de los profetas, ¿verdad? En los profetas anteriores, y aquí Crónicas, que habla mucho del libro de Reyes, pues está aquí en la parte de los escritos. Algo que es importante que yo quiero que tú puedas situar es que aquí está nuestra Biblia, en esta base, ¿verdad? De los escritos reconocidos por el pueblo judío. O sea, aquí está nuestro Antiguo Testamento, ¿verdad? Aquí está nuestro Antiguo Testamento. Entonces, es ahí donde lo vemos, la ley, los profetas y los escritos. Luego viene algo que es importante en cuanto al Antiguo Testamento. Ahorita vamos a situar unos minutos en el Antiguo Testamento. Y es el canon griego y la Septuaginta. Este es un canon hebreo, ¿sí? Este es un canon hebreo, aunque ellos no lo llaman canon, pero nosotros le vamos a decir canon para entender libros autoritativos, hebreo. Pero hubo una versión griega llamada Septuaginta. La Septuaginta es la traducción griega del Antiguo Testamento, ¿sí? Ahorita vamos a ver la historia. Pero hubo un rey, ¿verdad? Que decidió, un rey gentil, vamos a traducir la Biblia ahí en Alejandría, vamos a traducir, ellos lo que hacían, ¿verdad? En esa gran biblioteca de Alejandría, ellos recopilaban
textos sagrados, textos importantes de todo el mundo. Y lo hicieron de igual manera con respecto al canon hebreo. Lo vamos a traducir al griego, porque era el idioma conocido. Entonces, según la tradición legendaria, hablando de tradición legendaria, un monarca egipcio llamado Ptolomeo o Filadelfo mandó a hacer esta traducción, la cual se realizó por medio de 72 eruditos judíos en 72 días en la ciudad de Alejandría. Por eso se llama Septuaginta, los 70, ¿no? Esta es pura fantasía, pero eso es lo que dice la tradición, ¿verdad? O la tradición legendaria, como dice acá, ¿verdad? Que 72 eruditos en 72 días tradujeron. Yo he escuchado, leído varias ahí, ¿cómo se puede decir? Pues, no sé, tradiciones, ¿verdad? De lo que pasó en esos días, pero por eso dice, de ahí surge el nombre de la versión de los 70 o la Septuaginta. Todo esto sucedió a mediados del siglo III antes de Cristo. Con todo, lo más probable es que la traducción se realizara paulatinamente, en unos 100 años, de manera que pudo terminarse a mediados del siglo II, el año 150 antes de Cristo, más o menos. Entonces, esto es lo que dice la tradición legendaria, pero lo que se cree después de revisar la Septuaginta y registros históricos es que no fue así, no fue en 72 días, no era algo muy titánico y menos por 72 personas, sino básicamente fue un trabajo multidisciplinario, pero que duró mucho tiempo, ¿verdad? Una traducción que duró 100 años, ¿verdad? Bueno, no es difícil de creer, hermano. Si hoy en día, con toda la tecnología, nuestros traductores, ¿verdad? Contemporáneos se tardan de 10 a 15 años en hacer una traducción con toda la tecnología que hoy se tiene, con el conocimiento del idioma que hoy se tiene, ¿verdad? Con equipos multidisciplinarios que hoy se tiene, pues es muy probable lo que se cree, ¿no? Que en mucho tiempo se formó. Pero esta versión es muy importante. ¿Por qué? Porque terminó siendo la de uso común. ¿Por qué? Porque el griego se convirtió en un idioma muy importante en la época. Pero aquí vemos unos desafíos, porque ellos no solamente tradujeron estos libros, sino también tradujeron otros libros que los judíos no consideraban autoritativos. Entonces, ellos dividieron estos libros en cuatro: la ley, históricos, poesía y sabiduría, y los profetas. Es nuestra división. Nosotros no dividimos el Antiguo Testamento en el Tanakh. Usamos los libros del Tanakh, pero no la división. Pero sí usamos la división de la Septuaginta, ¿verdad? Cuando hablamos del Antiguo Testamento, hablamos de la ley. ¿Cuál es? El Pentateuco. Hablamos de los libros históricos, Josué hasta Crónicas, Esdras, Nehemías, y ellos incluyeron Tobit, Judit y Esther, ¿verdad? Y 1 y 2 de Macabeos, ¿verdad? Lo que tiene la Biblia católica, ¿verdad? Pero nosotros sí compartimos estos libros históricos. Poesía y sabiduría. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, sabiduría metieron ellos, y Eclesiástico, que también están en los deuterocanónicos. ¿Ok? Pero sí compartimos el resto, que está en esta sección de poesía y sabiduría. Y los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones. Pero ellos incluyeron Baruch, incluye carta a Jeremías, Ezequiel y Daniel. Incluye las adiciones siguientes: oración de Azarías, cántico de los tres jóvenes, la historia de Susana, Ibel y el dragón, y los profetas menores. Todos estos escritos no eran considerados autoritativos en el Tanakh, ni lo son hasta el sol de hoy, ¿verdad? Si tú le preguntas a un judío ortodoxo, ellos consideran el Tanakh, no consideran la Septuaginta, pero esta versión fue muy importante. Aquí vemos la importancia de la Septuaginta. La Septuaginta llegó a sustituir casi completamente el texto hebreo entre los judíos de la diáspora.
e incluso en Palestina. Ahí mismo en ese podcast hablamos de que en Palestina se hablaba griego fluidamente. Jesús, es muy probable, los apóstoles, si no lo hablaban cotidianamente, conocían con claridad el idioma, ¿verdad? Pero en la diáspora, es decir, todos los judíos fuera de Palestina, aunque se cree que incluso en Palestina, la Septuaginta terminó siendo la Reina Valera de la época, ¿ah? Porque era su idioma. Era más fácil leer, obviamente en griego, porque era su idioma. Y el hebreo, por eso el hebreo terminó siendo una lengua muerta, imagínense. Esto tiene su explicación en la desaparición del hebreo como idioma vivo. El idioma griego era el que la mayoría hablaba. Con todo, desde el inicio se sabe de objeciones puestas a aquellos libros adicionales que tal versión contenía, los que acabamos de mencionar. O sea, desde que salió la publicación, llamémoslo así, o empezó a utilizarse en las sinagogas o empezó a utilizarse, hubieron objeciones de esos libros. Pero aún así, ellos no desecharon la versión completa. Imagínate qué inteligentes eran. Esto era tan importante para ellos. Había muchos judíos que no sabían hablar hebreo, entonces para ellos era una bendición. Pero no dijeron, ah, porque esto tiene Tobías, esto está maldito, lo tiramos. No, simplemente no vamos a usarla, vamos a concentrarnos en nuestro Tanakh, pero ahora en griego, ¿verdad? Entonces, con la venida del cristianismo, la Septuaginta recobró gran importancia, pues los gentiles hablaban griego. Así la versión griega se convirtió en la Biblia de los primeros creyentes. Durante 4 o 5 siglos, la Septuaginta fue considerada en el cristianismo como el Antiguo Testamento de la Iglesia. Sin embargo, nunca hubo consenso sobre estos libros adicionales, ¿verdad? Entonces, esto es importante. Nunca hubo ese consenso sobre los libros adicionales, pero la Iglesia utilizaba la Septuaginta como algunos eruditos cuando Pablo cita el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pablo cita el Antiguo Testamento, creen y respaldan que él estaba citando la versión Septuaginta. Así como cuando alguien dice una escritura en Dios habla hoy, dice, ah, no, él la dijo en Dios habla hoy, ¿no? Algo así, ¿no? Para que entendamos. Entonces, esta versión es muy importante, ¿verdad? Es una versión muy importante. Y hoy en día, para nosotros, ¿verdad? Cuando estudiamos una palabra en griego, una palabra del Nuevo Testamento en griego, también revisamos la Septuaginta. ¿Cómo se tradujo en la Septuaginta? ¿Qué sentido se le dio a esa palabra en la Septuaginta? Entonces, hasta el sol de hoy, la Septuaginta sigue siendo muy, muy importante. Pero en la época de Jesús y en los primeros 100 años de la iglesia fue fundamental, fue una gran bendición para judíos y para cristianos. Bueno, ahora vamos al canon del Nuevo Testamento. Los 27 libros que integran el canon del Nuevo Testamento son reconocidos por todas las confesiones cristianas sin reserva alguna. No hay ninguna confesión católica, ortodoxa, católica ortodoxa, ¿verdad? Ningún grupo cristiano, ¿verdad? Ahora y en el pasado que los haya no reconocido. El orden en que aparecen en el mismo tiene nuestra Biblia, pero el orden en que aparecen en el mismo, es el mismo que tiene nuestra Biblia en español. Los criterios que se siguieron para clasificar y ordenar los libros son varios. Un criterio es el temático, especialmente por el orden de los evangelios. Otro es el tamaño o la extensión de los libros, especialmente en el orden de las epístolas paulinas. Va de la más grande en tamaño a la más pequeña. Y otro es el cronológico, las epístolas de Juan y obviamente el Apocalipsis. Entonces el orden del canon tiene estos 3 criterios: el temático, extensión y orden cronológico. El temático se enfoca en los evangelios, ¿verdad? Obviamente, en el libro de los Hechos, la extensión tiene que ver con las epístolas paulinas
y el cronológico en cuanto a las epístolas de Juan, de Pedro y Apocalipsis, Santiago y Judas. ¿Ok? Formación del canon del Nuevo Testamento. Aquí vemos tres etapas de la historia de la iglesia. La etapa apostólica o de escritura. Del año 50 al año 100 después de Cristo, fueron escritos, tal vez un poquito antes del 50, en el 45 o 47 tal vez, pero básicamente del 50 al 100 fue la etapa de la escritura. Fue la etapa donde la mayoría de apóstoles todavía estaban vivos y donde se escribieron. Luego una etapa de circulación de 50 años. Del año 100 al año 150, pues estos libros, textos, cartas fueron repartidos, copiados y circularon por todas las iglesias en este periodo de los 150 años. Y la etapa de canonización o reconocimiento más bien ocurre desde el año 150 hasta el año 200. Entonces, en este año 200, aunque no había un reconocimiento oficial, ya había un reconocimiento primario en cuanto a las iglesias. Etapa de canonización o reconocimiento. Aquí vemos algunos personajes. Marción. Marción no fue un cristiano, Marción fue un gnóstico hereje de mediados del siglo segundo. En realidad, este hereje, fue el primero en elaborar una lista de libros canónicos, según su criterio. En este pseudocanon, porque no fue un canon correcto, Marción incluía una sección titulada El Señor, que estaba compuesta por el Evangelio de Lucas y otra titulada El Apóstol, que incluía 10 cartas de Pablo y excluía las cartas a Timoteo y a Tito. ¿Ok? Entonces Marción dijo, bueno, vamos a hacer un canon o vamos a hacer una recopilación de los libros que a mí me gustan, ¿verdad? Y entonces, pero él fue el primero que se le ocurrió. Entonces él redujo de 27, básicamente, ¿verdad? De 27 a 11. Lucas y 10 cartas de Pablo. Luego hubo otro personaje llamado Montano, quien también fue de mediados del siglo segundo. Pretendía darle carácter revelatorio y autoritativo a sus experiencias espirituales. Él decía tener contacto directo con el Espíritu Santo. Por lo tanto, buscaba un reconocimiento divino a sus palabras. Al contrario de Marción, quien mutiló el texto, Montano lo quería alargar. Entonces, este es el otro extremo. Montano no solo usó los 27, sino muchos libros más, ¿verdad? Pero fueron las dos personas, porque las menciona esta ciencia o esta rama de la canonicidad, porque ellos fueron pues los primeros, llamémoslo así, que hicieron recopilaciones. Los demás estaban así sueltos, ¿verdad? Algunas iglesias no tenían todos los libros, tenían unos cuantos, otros tenían un evangelio, otros tenían todos, iba a depender, ¿no? De cada lugar, pero a estos dos se les ocurrió hacer una recopilación. El testimonio patrístico, los padres de la iglesia. Casi todos los padres de la iglesia citaron los libros del Nuevo Testamento como autoritativos. Esto es muy importante cuando uno estudia los padres de la iglesia, ¿verdad? Que hay mucha literatura de los padres de la iglesia, hay mucha literatura. Uno pues ve, lee, entiende cómo ellos citaron los 27 libros del Nuevo Testamento. O sea, sin estar como ya recopilado, pero en el día a día estaban ahí, ¿verdad? Los padres más importantes en este periodo e incluso anteriores son Clemente de Roma, Papias, Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, Justino Mártir, Clemente de Alejandría, Tertuliano, Irineo y Orígenes. Todos ellos citaron los libros del Nuevo Testamento como inspirados divinamente. La forma de citarlos indica que para esa época todos aquellos libros eran reconocidos como inspirados y canónicos. Repito, la forma de citarlos indica que para esa época todos esos libros eran reconocidos como inspirados y canónicos. O sea, tenían cosas como el Señor dice, ¿ah?
cosas así, que hacían ver que para ellos era palabra de Dios la carta de Pedro, la carta de Pablo, el Evangelio de Marcos. Etapa de ratificación, del 200 al 400 después de Cristo. Los tres concilios importantes, ya los vimos, en la ratificación de la canonicidad del Nuevo Testamento fueron el 363 de la Odisea, donde se habló de libros canónicos, aunque no se hizo una lista, 393, el de Hipona, ese no estaba en la diapositiva, donde se reconocía la lista de los 27 libros, y finalmente el 397, el de Cartago, donde se da una ratificación oficial, ¿verdad? Del canon Nuevo Testamentario. Aquí vemos este mapa mental, espero que vamos a ver si lo logran observar. Aquí vemos rápidamente, ya lo puedes revisar después, pero aquí vemos apostólica, la etapa apostólica, ¿no? O de circulación. Años 50 al 100, ¿verdad? El primero, para muchos creen que fueron los primeros escritos, primera y segunda de Tesalonicenses, y el último, los escritos de Juan, ¿verdad? Terminando en Apocalipsis. Entonces, el 50 al 100, la escritura. Circulación, del 100 al 150. Circularon especialmente las cartas de Pablo desde el siglo I, pero hubo una circulación de los textos. Luego viene la canonización y reconocimiento. Del año 150 al 200. Se evaluaron los escritos existentes para saber cuáles eran autoritativos. También aparecen figuras famosas. Marción, ya lo vimos, un hereje del mediados del siglo II, primer lista de libros según su criterio, ¿verdad? Y él acortó y mutiló el texto. Montano, mediados del siglo II también, pretendía darle carácter autoritativo a sus revelaciones o a lo que él creía, a sus experiencias espirituales, y él entonces, en lugar de hacer un canon con lo que se tenía ya, él lo que hizo fue alargar el texto. Bueno, ya mencionamos eso. Pero ahora vemos otras figuras famosas, también ya lo vimos. Los padres de la iglesia. Citaron libros del Nuevo Testamento como autoritativos, ¿verdad? Y ya mencioné a todos estos que están acá. Clemente, Papias, Ignacio, Policarpo, Justino Marte, Clemente de Alejandría, Tertuliano, Irineo y Orígenes. Aquí vemos cuáles libros son rechazados. Libros del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y proliferaron en esta época, en el año del 150 al 200, proliferaron libros cristianos pseudoepigráficos y herejes, ¿sí? Algunos son 23 evangelios que andan por ahí, 25 libros de hechos que andan por ahí, hechos de no sé quién, hechos de no sé cuál, los hechos de Pedro, los hechos de no sé quién, 9 cartas y 11 libros apocalípticos, ¿verdad? Y seguramente van a seguir apareciendo, ¿verdad? O han aparecido después de esto. Pero, ¿qué pasó en esta época de reconocimiento? Pues la iglesia pues no lo reconoció. Los leyó, ¿verdad? Los revisó, pero no lo reconoció. ¿Por qué? Porque en la misma época, estos hombres líderes reconocidos no los citaron, no los mencionan o los rechazan evidentemente. Hay otros que son los dichos de Jesús, la asunción de la Virgen, por aquí anda ahí donde se nació esa doctrina de la asunción de la Virgen María, la asunción de Moisés, el libro de Enoc, ¿verdad? Que Judas los menciona. Apócrifo de Jeremías y el libro de Janes y Jambres. Aquí vemos que Judas cita el libro de Enoc y también cita el libro de la Asunción de Moisés, pero que se considera que él lo cita porque dentro de esos dos libros existen algunas verdades, ¿verdad? Pero por tal razón, el libro de Judas, pues, fue debatido, ¿no? Ahí, si era tomado como un libro canónico. Al final se decidió que sí. La época de ratificación, del año 200 al 400. Vemos acá donde está la manita, año 200 al 400. Fueron los años de ratificación. Se dudó en qué libros, de los nuestros, digamos, hebreos. Se dudó si se aceptaba hebreos. ¿Por qué? Porque no se identifica el autor. Como sabemos,
menciona a Timoteo, creo yo. Sí, bueno, no, creo que estoy seguro, menciona a Timoteo, pero no menciona quién lo escribió. Algunos, por muchos años, se lo adjudicaron a Pablo, pero se cree que no, que Pablo no lo escribió. Entonces, pero hubo un debate. Segunda de Pedro también se dudó en aceptar. ¿Por qué? Porque el estilo de escritura es diferente al de Primera de Pedro. ¿Sí? Su enseñanza es correcta, ¿ah? Es correcta, no hay ninguna enseñanza que no sea acorde al resto de la Biblia, pero al tener el nombre de Pedro y al ver que no era igual la escritura, pues hubo un debate. Pero se ha zanjado este debate de muchas formas, ¿no? ¿Verdad? Una de las razones que dio peso es que en esa época habían muchos, se me fue ahorita el nombre, pero eran escritores, eran como secretarios, ¿verdad? Pablo, un ejemplo, hay evidencia de que solo el final de la carta era escrito con su puño y letras, pero el resto de la carta era escrito por alguien profesional, ¿verdad? Por un escritor profesional, ¿verdad? Y pues se cree que esa fue una de las razones, que el que apoyó a Pedro, que muchos creen que fue Marcos en la primera carta, pues ya en segunda de Pedro, que es muchos años después, ya no es la misma persona. Pero su enseñanza está acorde, ¿verdad?, a el resto de la Biblia, ¿verdad? Entonces, eso es lo que alguien me escribió ahí para decirme. Era un escriba, pero no era, un escriba es un copista, ¿verdad? Era un copista, no es, ay, se me fue el nombre, pero ya me voy a acordar, ¿verdad? No, este funcionaba como un secretario, es más, a veces hasta él modificaba, es como cuando, era como un editor, ¿no? De hoy en día, ¿no? Que le dices, aquí hay que cambiarlo, aquí no funciona, ¿verdad? Y él tenía también parte de importante, ¿no? Eran profesionales. Y él decía, pero ¿por qué es necesario eso? Bueno, porque era necesario, porque era parte de la cultura y porque hoy también es necesario. Un ejemplo, nadie escribe un libro y lo circula, ¿no? Normalmente hay un editor, hay alguien que revisa. Es algo muy importante, muy serio. Y en ese tiempo era más todavía, no podías echar a perder un rollo o algo así. Entonces era algo que se guardaba muy celosamente, ¿va? Muy celosamente. En este tiempo, entonces, bueno, aquí vemos, Judas también, ¿verdad? Se dudó de él, ¿por qué? Porque ya como lo mencionamos en otra clase, él menciona a dos libros apócrifos, la Asunción de Moisés y el libro de Enoc, ¿verdad? Entonces, él menciona estos dos textos. En esta etapa de ratificación están los tres concilios importantes, ¿verdad?, que ya mencionamos. Entonces, básicamente en este mapa mental, pues lo que hacemos es solamente una recopilación de lo que venimos hablando hasta el momento. Ya tener la copia de esta presentación, porque creo que vale la pena revisar, pero se entiende muy bien para poder comprender todo el proceso, ¿verdad? Libros apócrifos, ¿verdad? La palabra es apócrifos, ¿verdad? La palabra es apócrifos, que quiere decir ocultar y significa originalmente oculto, secreto o escondido. El término fue aplicado por primera vez por Cirilo, siglo IV, y más tarde por Jerónimo, siglo V. A aquellos libros del canon griego que habían sido rechazados por los judíos. Con el tiempo, la palabra apócrifo vino a significar falso o dudoso, y así se usa en la actualidad dentro de círculos evangélicos, para, pero también se usa incluso en medios católicos. ¿Ok? Entonces vemos que esto significa, aunque el término es ocultar, eh, o secreto, terminó siendo usado como el término falso o dudoso. Deuterocanónico son dos cosas diferentes, ¿verdad? Son dos cosas distintas. Deuterocanónicos, el término es de origen puramente católico.
Parece ser que el término comenzó a usarse a partir del siglo XVI para designar aquellos libros que antes habían sido conocidos como apócrifos. La palabra significa perteneciente a un segundo canon o a un canon secundario. Hoy en día, los propios biblistas católicos reconocen que esas designaciones es poco afortunada, porque de hecho rebaja la calidad de estos libros con respecto a los demás. Muchos protestantes empiezan a usar el término deuterocanónicos en lugar de apócrifos, ¿verdad? Los apócrifos es un término básicamente judío y los deuterocanónicos ya es un término que utilizaron los católicos. Este término apócrifo, pues obviamente es totalmente negativo, pero en la connotación católica es un término, pues básicamente positivo, ¿verdad? No todos los apócrifos, ya ustedes van a hacer la tarea, son deuterocanónicos, ¿verdad? Entonces, algunos sí se aceptaron dentro de los deuterocanónicos y otros no. Básicamente utilizaron la Septuaginta como base. La importancia de los deuterocanónicos. Sobre la religión judía se observa en ellos una descripción de la religión judía, de cómo se dieron los orígenes de diversas facciones del judaísmo, como los fariseos, los saduceos, entre otros, y de cómo desaparece la idolatría preexílica. Entonces, uno puede aprender de estos libros, no para predicar el domingo ni para dar un devocional, pero uno puede aprender en los deuterocanónicos sobre la religión judía. También tiene una importancia literaria. Los libros de sabiduría, un ejemplo, y eclesiástico, representan el avance de la literatura judía de la época. Los libros describen indirectamente el grado de alcance literario que los judíos habían logrado. Entonces, tienen su valor, ¿verdad? Pero no son autoritativos, ¿verdad? Hay libros famosos, un ejemplo. El progreso del peregrino, ¿verdad? Dicen que después de la Biblia es el libro más leído en la historia. Es un libro famoso, es un libro que tiene mucha sabiduría. Entonces yo puedo el domingo decir, bueno, puedo citarlo en la prédica, pero yo no puedo decir, esta es palabra de Dios. ¿Ah? Algo así funcionó y debería de haber funcionado los deuterocanónicos en el inicio de la iglesia. Y aquí vienen estos que ya los mencionábamos, los pseudoepígrafos. Los católicos llaman apócrifos a los libros que los protestantes llaman pseudoepigráficos. Estos son aquellos que se atribuyen a grandes personajes bíblicos en el nombre mismo, por ejemplo, el Evangelio de Pedro, el libro de Enoc, entre otros. Son libros que no pudieron ser escritos por aquel personaje, pues su aparición es mucho más tardía que la de la época del supuesto autor, ¿verdad? Como el famoso Evangelio de Judas, que apareció, era fechado, ¿verdad? Después de las pruebas del carbono 14, fue fechado en el año 1200 después de Cristo, ¿verdad? Entonces no se puede citar, ¿verdad? No se puede citar. ¿Verdad? Como no se puede decir, este es un libro bastante temprano, no, era muy lejano, pero le pusieron el nombre de Judas. Y así pasa con una gama inmensa. Como ya vimos, no sé cuántos evangelios, no sé cuántos libros de hechos y cartas y demás. ¿Ok? Hasta aquí la clase de hoy, pero la tarea de esta semana es investigar sobre los libros apócrifos y deuterocanónicos. ¿Qué deben de hacer? Leerlos, nada, no son mentiras. Solo investigar cuáles se tiene conocimiento hasta ahora, mejor si revisan varias fuentes, si lo buscan en internet, pues no se vayan con una sola fuente o con solo una página, sino revisen dos o tres. Hacer un listado de todos los libros apócrifos y deuterocanónicos que encuentren y luego incluir, si es posible, porque algunos no se tiene, pero si es posible la fecha aproximada de su escritura y su autor o pues pseudoautor, ¿verdad? Entonces, para que puedan tener ustedes un conocimiento de esta gama interminable de libros, ¿verdad? Pues, hermanos, esto es la clase hasta este momento.